Queridas, queridos, el malestar en la cultura, capítulo número 2. Estamos en la página 74 del volumen número 21 de la obra Las obras completas de Sigmund Freud. Dice el doctor Freud, en El porvenir de una ilusión, que les dejo todo este texto, El porvenir de una ilusión, en la descripción de este video, es decir, todo el estudio, la lista de reproducción que tenemos en YouTube, que tengo en YouTube, aquí en este canal, en El porvenir de una ilusión. No traté tanto de las fuentes más profundas del sentimiento religioso como de lo que el hombre común entiende por su religión. El sistema de doctrinas y promesas que por un lado le esclarece con envidiable exhaustividad los enigmas de este mundo y por otro lado le asegura que una cuidadosa providencia vela por su vida, es decir, cuida su vida y resarcirá todas las frustraciones padecidas en el más acá, es decir, la vida es frustrante, la vida es fea, pero tenemos el consuelo de un más allá. Ajá. Aquí en el más acá es una expresión usada por Freud para referirse a la vida como tal. Ajá. Dice el texto, el hombre común no puede representarse esta providencia sino en la persona de un padre de grandiosa envergadura. Solo un padre así puede conocer las necesidades de la criatura, enternecerse con sus súplicas, aplacarse ante los signos de su arrepentimiento. Todo esto es tan evidentemente infantil, tan ajeno a toda realidad efectiva, no afectiva, es efectiva, que quien profese un credo humanista se dolerá pensando en que la gran mayoría de los mortales nunca podrán elevarse por encima de esa concepción de la vida. Y abochorna aún más comprobar cuántos de nuestros contemporáneos, aunque ya han inteligido lo insostenible de esa religión, se empeñan en defenderla palmo a palmo en una lamentable retirada. Uno querría mezclarse entre los creyentes para arrojar a la cara de los filósofos que creen salvar al Dios de la religión, sustituyéndolo por un principio impersonal, va vagarosamente abstracto, esta admonición. No mencionarás el santo nombre de Dios en vano, pues si algunos de los más excelsos espíritus del pasado hicieron lo mismo, no es lícito invocar su ejemplo. Sabemos por qué se vieron obligados a ello. Ay, queridas, queridos, aquí básicamente Freud dice algo, voy a resumirlo tomando también en consideración el porvenir de una ilusión. Cuidado con los filósofos deístas. No es la religión un problema filosófico, es fruto, ciertamente, de, digamos, ¿dónde está? Fruto de la perspectiva infantil del mundo. No por esto quiere decir que todos los creyentes, digámoslo así, son una bola de inmaduros, sino que, digamos, las promesas, las doctrinas vienen directamente, no de, digamos, la infancia de los creyentes, sino la infancia de la humanidad, ajá, en su conjunto. Cuando Freud dice en El porvenir de una ilusión, cuidado con los filósofos deístas, quiere decir toda fe es valiosa. Y recordando el porvenir de una ilusión, toda fe en alguna doctrina, en alguna ley y en alguna persona, porque eso fue algo que también me explotó en la cara en la lectura del porvenir de una ilusión. Mi esperanza es que ella me hable. Mi ilusión es que ella me hable. Y eso no pasa. Y eso no va a pasar. Ajá. Eh, ahorita regreso al texto, ¿vale? Dice el doctor Freud. Volvamos entonces al hombre común y a su religión. La única que debe llevar ese nombre.
Lo primero que nos sale al paso es la famosa afirmación de uno de nuestros más grandes literatos y sabios, que se pronuncia sobre el vínculo de la religión con el arte y la ciencia. Dice, quien posea ciencia y arte también tiene religión. Quien no posee aquellos dos, pues que tenga religión. Goethe. Summons. Seinen. Bueno, no sé cómo se lee esto, pero fíjense, si alguien tiene ciencia y arte, ya, eso es religión. Pero alguien que no es capaz de concebir en su propia vida la ciencia, pero no como un dogma, no como un, yo soy científico, soy mejor que tú. Éjele, no veo nada, pero soy mejor que tú. Ajá. La ciencia como un camino para el conocimiento, no verdadero. No, eso ya dejémoslo para los fanáticos. La ciencia como justamente un camino para buscar a alguien, a un otro, nuestros semejantes, caramba. Y el arte, aquel llamado que hacen los espíritus humanos, claro está, no espíritus, ¿cómo decirlo? De fantasmas y cosas así. No, 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 no. Aquel palpitar que compartimos entre los vivos y que justamente podemos dejar en registros, de forma tal que podemos escuchar Vivaldi, Beethoven, John Lennon, por mencionar solo artistas de la música. Ajá. Bach, pero también aquellos artistas plásticos, aquellos escultores, pintores, etcétera, 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 que con una sola obra nos toca el espíritu humano, su espíritu. Ajá. Ciencia y arte, eso ya es religión, dice Goethe. Pero quien no puede ni uno ni lo otro, bueno, pues que, digámoslo así, sea quien no tenga ciencia y arte, sea dócil para poder ser tocado por el espíritu humano. Vamos a continuar, queridas, queridos. Por un lado, esta sentencia opone la religión a las dos realizaciones supremas del ser humano. Por el otro, asevera que son compatibles y sustituibles entre sí en cuanto a su valor vital. De modo que si queremos impugnarle al hombre común, que no posea ni ciencia ni arte, su religión es evidentemente que la autoridad del poeta no está de nuestra parte. Es evidente que la autoridad del poeta no está de nuestra parte. Ensayemos un cierto camino para aproximarnos a una apreciación de su enunciado. La vida, como nos es impuesta, resulta gravosa, penosa, triste o dolorosa. Ajá. Nos trae hartos dolores, desengaños, tareas insolubles. Para soportarla, no podemos prescindir de calmantes. Por eso anda sin construcciones auxiliares. Eso no anda sin construcciones auxiliares, nos ha dicho Theodore Fontaine. Nota número 2. En su novela Effie Briest, o Briest, Effie Briest. Los hay, quizá, de tres clases. Poderosas distracciones que nos hagan valuar en poco nuestra miseria, satisfacciones sustitutivas que la reduzcan y las sustancias embriagadoras que nos vuelvan insensibles
a ellas. Algo de este tipo es indispensable. Nota número 3. Lo mismo dice Wilhelm Busch en Die Fromm Elend. No sé qué es esto. En un nivel más bajo, quien tiene cuitas, penas, también tiene licor. Ajá. Bebida. Regresamos al texto. A las distracciones apunta Voltaire cuando en su Cándido deja resonando el consejo de cultivar cada cual su jardín. Una tal distracción es también la actividad científica, como estas lecturas, queridas y queridos. Ya me hacía falta estar frente a la cámara y junto a Freud. Las satisfacciones sustitutivas, como las que ofrece el arte, son ilusiones respecto de la realidad, mas no por ello menos efectivas psíquicamente, merced al papel que la fantasía se ha conquistado en la vida anímica. Las sustancias embriagadoras influyen sobre nuestro cuerpo, alteran su quimismo, la química, digámoslo así. No es sencillo indicar el puesto que la religión dentro de el puesto de la religión dentro de esta serie. Tendremos que proseguir nuestra busca. Innumerables veces se ha planteado la pregunta por el fin de la vida humana. Todavía no ha hallado una respuesta satisfactoria, y quizá ni siquiera la consienta. Entre quienes la buscan, muchos han agregado: si resultara que la vida no tiene fin alguno, perdería su valor. Pero esta amenaza no modifica nada. Parece, más bien, que se tiene derecho a desautorizar la pregunta misma. Su premisa parece ser esa arrogancia humana de que conocemos ya tantísimas manifestaciones. Respecto de la vida de los animales ni se habla de un fin, a menos que su destinación consista en servir al hombre. Lástima que tampoco esto último sea sostenible, pues son muchos los animales con que el hombre no sabe qué hacer, como no sea describirlos, clasificarlos y estudiarlos, y aún incontables especies escaparon a este uso, pues vivieron y se extinguieron antes que el hombre estuviera ahí para verlas. También aquí, solo la religión sabe responder a la pregunta por el fin de la vida. Difícilmente se errará si se juzga que la idea misma de un fin de la vida depende por completo del sistema de la religión. Por eso pasaremos a una pregunta menos pretenciosa. ¿Qué es lo que los seres humanos mismos dejan discernir por su conducta como fin y propósito de su vida? ¿Qué es lo que exigen de ella? ¿Lo que en ella quieren alcanzar? No es difícil acertar con la respuesta. Quieren alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y mantenerla. Esta aspiración tiene dos costados, una meta positiva y negativa. Por una parte, quieren la ausencia de dolor y de displacer. Por la otra, vivenciar intensos sentimientos de placer. En su estricto sentido literal, dicha se refiere solo a lo segundo. En armonía con esta bipartición de las metas, la actividad de los seres humanos se despliega siguiendo dos direcciones, según se busque realizar de manera predominante o aún exclusiva una u otra de aquellas. Es simplemente, como bien se nota, el programa del principio del placer el que fija su fin a la vida. Este principio gobierna la operación del aparato anímico desde el comienzo mismo. Sobre su carácter acorde a fines, no caben dudas, no obstante lo cual su programa entra en querella, en disputa, en conflicto, con el mundo entero, con el macrocosmos, tanto con el microcosmos. Es absolutamente irrealizable las disposiciones del todo, sin excepción. Lo contrarían. Se diría que el propósito de que el hombre sea dichoso, feliz, no está contenido en el plan de la creación. Lo que en sentido estricto se llama felicidad, entre comillas, corresponde a la satisfacción más bien repentina de necesidades retenidas, en alto grado de estasis, de detención. Y por su propia naturaleza solo es posible
como un fenómeno episódico. Si una situación anhelada por el principio de placer perdura, en ningún caso se obtiene más que un sentimiento de ligero bienestar. Estamos organizados de tal modo que solo podemos gozar con intensidad el contraste y muy poco el estado. Nota número 4. Goethe hasta llega a advertirnos que, entre comillas, nada es más difícil de soportar que una sucesión de días hermosos. Oh, tal vez sea una exageración, nos dice Freud en la nota 4. Ya nuestra constitución, pues, limita nuestras posibilidades de dicha. Mucho menos difícil es que lleguemos a experimentar desdicha. De hecho, algo curioso, queridas y queridos. He notado que la gran mayoría de las canciones son tristes. Y no es un comentario eh, de ahorita. No es una observación que yo venga notando desde hace poco tiempo. Más o menos, esto no lo sé. Digo, me gustaría investigarlo para saber si es simplemente mi impresión, es simplemente, digamos, una proyección mía, pero me da la impresión de que justo la mayoría de las canciones son penosas, son tristes. La música popular, justamente porque la música ayuda a aliviar esas tensiones del amor por lo general. Pero vamos a continuar. Desde tres lados amenaza el sufrimiento, desde el cuerpo propio que, destinado a la ruina y a la disolución, no puede prescindir del dolor y la angustia como señales de alarma, desde el mundo exterior que puede abatir sus furias sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, despiadadas, destructoras. Por fin, desde los vínculos con otros seres humanos, el amor. El amor y el desamor, queridas, queridos. Agüita, ya me dio sed. Mm. Dice el texto. Al parecer que viene de esta fuente, al padecer el padecimiento que viene de esta fuente, lo sentimos tal vez más doloroso que cualquier otro. Nos inclinamos a verlo como un suplemento en cierto modo superfluo, aunque acaso no sea menos inevitable ni obra de un destino menos fatal que el padecer de otro origen. No es asombroso, entonces, que bajo la presión de estas posibilidades de sufrimiento, los seres humanos suelan atemperar sus exigencias de dicha, tal como el propio principio de placer se transformó bajo el influjo del mundo exterior, en el principio de realidad más modesto. No es asombroso que se consideren dichosos si escaparon a la desdicha, si salieron indemnes del sufrimiento, ni tampoco donde quiera, ni tampoco que donde quiera, universalmente, la tarea de evitar relegue a segundo plano este relegue a segundo plano la ganancia de placer. Ay, no me gusta esta redacción. A ver, básicamente Freud está hablando de las fuentes, los orígenes del dolor, ajá, del sufrimiento en la vida. Dice el cuerpo, el mundo y la relación entre los semejantes, las amistades, las parejas, el amor. Ajá. Entonces, digamos como que también encontrando una curiosa equivalencia, un curioso equilibrio entre placer y dolor. Nos dice Freud, no creamos, no descansemos, no sostengamos la ilusión de que el dolor simplemente está ahí porque la vida es mala. No, porque esta cita de Goethe nos habla de un dolor
que viene justamente de una serie de placer. Mucha felicidad también nos puede molestar. Y de hecho, eso es algo que rara vez se escucha en la clínica. En la clínica, por lo general, es, yo sufro mucho, sufro. Pobre de mí. O Dios me odia. Eso al menos lo he escuchado un par de veces estos días. Es que no puedo creerlo. ¿Por qué a mí? Dios me odia. Definitivamente. Dios me tiene anotado en un maldito libro donde escupe a cada rato. No lo dicen así, pero es, es lo que quieren, es lo, digamos, lo que quieren decir, el sustrato del dicho de algunos pacientes. Entonces, esto, el principio de placer se transforma bajo el influjo del mundo exterior en el principio de realidad, más modesto. Hay un texto de Freud en cuanto a esto, la relación del principio de placer con el principio de realidad. Me parece que es sobre los dos principios del acaecer psíquico. Se los dejo en la descripción, ¿vale? No es asombroso, dice Freud, que se consideren dichosos si escaparon a la desdicha. Si salieron indemnes, dice el texto, pero digámoslo así, que el sufrimiento no los tocó tan fuerte. Ni tampoco que donde quiera, universalmente, la tarea de evitar este relegue a segundo plano la ganancia de placer. Esto, les soy sincero, no lo entiendo. Entiendo que ciertamente como una forma de adaptación, tenemos que a veces postergar la ganancia de placer. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero esto de evitar relegar, evitar desplazar, evitar, digamos, la pérdida de la ganancia de placer, la pérdida de la ganancia, miren las cosas que me invento. Se trata en todo caso de gente presumida, ajá, gente que dice, ay, el mundo es malo, pero yo soy más listo que la vida. Por decirlo de una manera, es que yo sé que tenía que, pues, dejar mi placer en segundo plano, pero lo alcancé. Ahí está, ¿no? Es curioso que la clínica, la clínica psicoanalítica, no, al menos yo no me he topado con una sola persona que venga a presumir. Es que yo gozo mucho. Es que la vida para mí es una serie interminable de placeres. Eso no se dice, pero sí se dice, sufro todos los días, a toda hora, por todos los medios, mis hijos, el trabajo, maldita sea, ¿por qué vivo? ¡Bú! Claro, no lo dicen así. Estoy exagerando, estoy haciendo una hipérbole. Dice el texto. La reflexión enseña que uno puede ensayar resolver esta tarea por muy diversos caminos. Todos han sido recomendados por las diversas escuelas de sabiduría de la vida y fueron también emprendidos por los seres humanos. Ok. Esto, querido doctor Freud, a mí me sorprende. No sé qué diablos es eso. Escuelas de sabiduría de la vida. Religión, y autoayuda, bueno, en sus tiempos no existía Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. En sus tiempos no había, ¿qué más? Coaching. Coaching como sabiduría, caramba. En fin, eh, es que no sé a qué se refiere con escuelas de sabiduría de la vida.
No lo sé. Esoterismo, ocultismo, no tengo idea qué quiere decir Freud con esa frase. Dice el texto, me voy a quedar con la duda y voy a seguir. Una satisfacción irrestricta de todas las necesidades quiere ser admitida como la regla de vida más tentadora, pero ello significa anteponer el goce a la precaución, lo cual, tras breve ejercicio, recibe su castigo. Los otros métodos, aquellos cuyo principal propósito es la evitación de displacer, se diferencian, según la fuente de este último, a que dediquen mayor atención. Hay ahí procedimientos extremos y procedimientos atemperados. Los hay unilaterales y otros que atacan de manera simultánea en varios frentes. No sé de qué está hablando usted, doctor Freud. Ya no sé de qué está hablando. Ok, ok, entiendo esto. Eh, digo, podemos darnos gustos, pero tarde o temprano el cuerpo lo resiente. Ajá. No solo la sociedad, sino también nosotros podemos encontrar un castigo cuando hemos tenido mucho placer. Ajá. Digamos como, ya me di esta cerveza, ahora voy a misa, ahora voy a un culto. ¿Por qué? Pues porque ya me he pasado de borracho, por ejemplo, ¿no? He estado de infiel con mujer y mujer y mujer y mujer. Alto, alto, alto. Golpe de pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ajá. Pero ello significa anteponer el goce a la precaución, lo cual tras breve ejercicio, es decir, puro goce, decía mi analista, no en análisis, sino en transmisión, en seminario, viva la Pepa, vendrá asociado a un castigo, ya sea que los demás nos impongan o que nosotros nos impongamos. Ajá. Esto, los otros métodos de qué, doctor Freud, de, no sé, métodos de qué. Ay, caray. Bebé. No sé métodos. ¿Métodos de qué? No lo entiendo eso. Aquellos cuyo principal propósito es la evitación de displacer. Digamos, métodos de vivir. Ya no se trata de placer, 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 sino, ¡qué miedo! Todo me da miedo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor siento placer. No va por ahí. Evitación de displacer. Mm, no lo entiendo. Se diferencian según la fuente de este último, del displacer, a que dediquen mayor atención. Evitación de displacer. Pienso en las fobias, pero si bien es justificado hablar de fobias, tal vez esté yo introduciendo un mecanismo muy complejo en cuanto a evitación de displacer. Hay ahí procedimientos extremos y procedimientos tranquilos, ¿no? Los hay unilaterales y otros que atacan de manera simultánea varios frentes. Evitación de displacer. Ahí hay algo mío. Ahí hay algo mío. Lo que estoy leyendo. No hay placer sin displacer. No hay una evitación de displacer en donde se abraza sin condiciones un goce, un placer. Es decir, supongamos, me hago de un amante.
y es dulce el contacto con ella. Me fascina estar con ella, pero no soportaré la separación. Tenemos que distanciarnos, ya sea por cuestiones naturales o, digamos, el día acabó, se terminó el dinero, vámonos. Y ese displacer es lo que quiero evitar. Y por lo tanto, no tengo amantes, por ejemplo. Evitación de displacer. Un regaño será. Es que aquí, queridas y queridos, me he detenido yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un displacer para mí? Si busco hacer de estas lecturas algo placentero para mí. Ahí hay algo, en serio, hay algo mío. Algo de lo cual puedo presumir que el psicoanálisis me enseñó fue que se puede obtener placer básicamente de todo, incluso de la tensión. Y fíjense, no estoy ahorita eh, apelando a un acto sexual, genital, no, no, no. Hablo de tensión. Hablo de, por ejemplo, estudiar, concentrar la atención, despertar un afecto y sostenerlo. El ejercicio, por ejemplo, estar cansado, el mismo dolor físico, emocional. En todo eso es posible encontrar placer. Entonces, cuando dice Freud, evitar displacer, a mí me surge una gran duda. ¿Qué es esto? ¿Evitar las molestias? ¿Evitar el dolor? ¿Evitar qué específicamente, querido doctor Freud? Supongamos, somos unos niños que no queremos ir a la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela nos cae gorda. No quiero ir a la escuela, mamá, hazle como quieras. ¿Cómo que me vas a obligar a ir? No, no me cargues, no me cargues. ¡Ah! ¡Pum! Ahí está, dentro de la escuela. Y lloro. No, no. Ok, ahí no estoy evitando el displacer. Entiendo que hay dentro de las posibilidades humanas situaciones que a un ser humano le resulte indeseable y que efectivamente cuenta con los recursos para evitar esas situaciones. Pero aquí, en el texto, se dice el displacer vendrá de diferentes fuentes, tendrá diferentes orígenes, motivos, pues a uno de ellos se le dedicará mayor atención. Ajá. Hay ahí procedimientos extremos. Ajá. Esto, aquí me estoy deteniendo porque me llama esta parte del texto sobre el displacer. Unilaterales y otros que atacan varias fuentes o varios frentes, varios orígenes de molestia, de displacer. Una soledad buscada, mantenerse alejados de los otros es la protección más inmediata que uno puede procurarse contra las penas que depare la sociedad de los hombres. El contacto social. Bien se comprende. La dicha puede alcanzarse por ese camino
por este camino es la del sosiego. Casi no escucho esa palabra, yo casi no la uso. Permítanme un segundo, yo debo traer mi celular conmigo. Aquí está. A ver, Google. ¿Qué es sosiego? Aquí está la definición de sosiego, quietud, tranquilidad, serenidad. La dicha que se puede alcanzar por este camino es de la tranquilidad. ¿Ok? Del temido mundo exterior no es posible protegerse excepto extrañándose de él de algún modo, es decir, separándose. Si es que uno quiere solucionar por sí solo esta tarea. Hay, por cierto, otro camino, un camino mejor, como miembro de la comunidad y con ayuda de la técnica guiada por la ciencia. Pasar a la ofensiva contra la naturaleza y someterla a la voluntad del hombre, de la humanidad, ¿vale? Entonces se trabaja con todos para la dicha de todos. Empero, los métodos más interesantes de precaver el sufrimiento son los que procuran influir sobre el propio organismo. Es que al fin todo sufrimiento es solo sensación, no subsiste sino mientras lo sentimos. Y solo lo sentimos a consecuencia de ciertos dispositivos de nuestro organismo. El método más tosco, pero también el más eficaz para obtener este influjo es el químico, la intoxicación. No creo que nadie haya penetrado su mecanismo, pero el hecho es que existen sustancias extrañas al cuerpo, es decir, afuera del cuerpo, cuya presencia en la sangre y los tejidos nos procuran sensaciones directamente placenteras, pero a la vez alteran de tal modo las condiciones de nuestra vida sensitiva que nos vuelven incapaces de recibir mociones de displacer. Nos anestesian, digamos, de cierta manera. Ambos efectos no solo son simultáneos, parecen ir estrechamente enlazados entre sí, pero también dentro de nuestro quimismo, nuestra química, digámoslo así, propio, deben existir sustancias que provoquen parecidos efectos, pues conocemos al menos un estado patológico, el de la manía, en que se produce esa conducta como de alguien embriagado sin que se haya introducido el tóxico embriagador. Además, nuestra vida anímica normal presenta oscilaciones, vaivenes, que van de una mayor a una menor dificultad en el desprendimiento de placer, paralelamente a las cuales sobreviene una receptividad reducida o aumentada para el displacer. Es muy de lamentar que este aspecto tóxico de los procesos anímicos haya escapado hasta ahora a la investigación científica. Lo que se consigue... Oh, caray. Caray, ¿qué hice? Estaba en la 77. Estoy, tengo el teclado. Aquí está. Es de lamentar que este aspecto tóxico de los procesos anímicos, a ver, ¿si es ahí? Sí, estaba en esto de oscilaciones. Voy a repetir esto. Además, nuestra vida anímica normal presenta oscilaciones que van de una mayor a una menor dificultad en el desprendimiento de placer, paralelamente a las cuales sobreviene una receptividad reducida o aumentada para el displacer. Ahí está, digamos, lo que me ha ocurrido. Receptividad reducida. Hay un dolor, un displacer que yo no quiero reconocer. Y esto me lo demuestra o esto me lo muestra, me lo regala esta lectura. Si yo presumo que es posible disfrutar, obtener placer de un displacer, hay un límite para eso. Y ya me corresponde a mí continuar en mi análisis justamente para descubrir esa receptividad reducida, ese dolor que yo no quiero atender. Continúa el texto. Es muy de lamentar que este aspecto tóxico de los procesos anímicos
haya escapado hasta ahora a la investigación científica. Lo que se consigue mediante las sustancias embriagadoras en la lucha por la felicidad y por el alejamiento de la miseria anímica, no miseria económica, es apreciado como como un bien tan grande que individuos y aun pueblos enteros les han asignado una posición fija en su economía libidinal, es decir, en el manejo de su energía, en el manejo de su atención. No solo se les debe la ganancia inmediata de placer, sino una cuota de independencia ardientemente anhelada respecto del mundo exterior. Bien se sabe que con ayuda de los quitapenas es posible sustraerse en cualquier momento de la presión de la realidad y refugiarse en un mundo propio que ofrece mejores condiciones de sensación. Es notorio que esa propiedad de los medios embriagadores determina justamente su carácter peligroso y dañino. En ciertas circunstancias son culpables de la inútil dilapidación de grandes montos de energía que podrían haberse aplicado a mejorar la suerte de los seres humanos. Ahora bien, el complejo edificio de nuestro aparato anímico permite toda una serie de modos de influjo, además del mencionado. Así como satisfacción pulsional equivale a dicha, es decir, alivio de nuestras necesidades, es el modelo de la felicidad. Así también es causa de grave sufrimiento cuando el mundo exterior nos deja en la diligencia, en la indigencia, cuando nos rehúsa la saciedad de nuestras necesidades. Por tanto, interviniendo sobre estas mociones pulsionales, uno puede esperar librarse de una parte del sufrimiento. Este modo de defensa frente al padecer, ya no ingiere en el aparato de la sensación, ya no influye. Voy a buscar esto, ¿qué es eso? Busca enseñorearse de las fuentes internas de las necesidades. Ingiere, permítanme. Ingerir es un verbo intransitivo que significa intervenir o participar en un asunto, Ok. situación o proceso con cierta influencia o interferencia. Ok, intervenir o participar. Este modo de defensa ya no interfiere en el aparato de la sensación. Busca apoderarse, dominar las fuentes internas de las necesidades. Es decir, se altera momentáneamente el cuerpo, momentáneamente. De manera extrema es lo que ocurre cuando se matan las pulsiones, como enseña la sabiduría oriental y lo practica el yoga. Es verdad, al menos les comento, dentro de este texto del malestar en la cultura, es el único de hasta el momento los 21 tomos de Sigmund Freud en donde se menciona la práctica del yoga. En el segundo capítulo, esta es la segunda mención. Dice el texto, si se lo consigue, entonces se ha resignado toda otra actividad. Se ha sacrificado la vida para recuperar por otro camino solo la dicha del sosiego, de la tranquilidad. Con metas, y por supuesto, antes de continuar, ahorita Freud está, digamos, hablando acerca de ciertos sacrificios, pero también esto lo menciono en mi libro, menciono varias formas de negar la realidad, de interrumpir la relación del sujeto humano con la realidad. Y ahorita Freud habla o ha hablado de las drogas, alcohol y otras sustancias que alteran la química y que nos separan de nuestras necesidades y dice la práctica, lo practica el yoga. Ajá. Matar las pulsiones. Él habla de religión oriental, digámoslo así, en sabiduría oriental,
pero yo sí hablo, por ejemplo, de religión más occidental. Ajá. Religiones abrámicas. Del Islam no puedo hablar porque no lo conozco, no lo he estudiado. No sé qué haga ¿cómo se dice? Un practicante del Islam eh, como una actividad que busca él o ella descansar en la voluntad divina. Ajá. Como se hace, digamos, dentro de las prácticas católicas y cristianas, los rezos, por ejemplo, varios rituales que tienen los católicos y los protestantes. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? Con metas más moderadas es la misma vía que se sigue cuando uno se limita a proponerse el gobierno sobre la propia vida pulsional, a lo que nos empuja el cuerpo, ¿vale? Hambre, sexo, ¿qué más? Pensaría que son las necesidades más sobresalientes, más notorias de la vida pulsional, el hambre y el sexo. Dice el texto, las que entonces gobiernan son las instancias psíquicas más elevadas, que se han sometido al principio de realidad. Así, en modo alguno, se ha resignado el propósito de la satisfacción. No obstante, se alcanza cierta protección del sufrimiento por el hecho de que la insatisfacción de las pulsiones sometidas no se sentirá tan dolorosa como la de las no inhibidas. A ver, otra vez. Cierta protección del sufrimiento dado que cada uno, cada una, hombre, mujer, grande o pequeño, adultos o niños, ajá, estamos acostumbrados a cierta insatisfacción de ciertas pulsiones. Ajá. Algo que nos constituye, algo que somos. Ajá. En cambio, ciertas cosas que, eh, ¿cómo decirlo? Estamos acostumbrados a tener, a ser, a sentir. Si nosotros sacrificamos eso que no inhibimos, eso se sentirá sumamente doloroso. Ujú. Pero a cambio de ello es innegable que sobreviene una reducción de las posibilidades de goce. El sentimiento de dicha provocado por la satisfacción de una pulsión silvestre, no controlada, no inhibida, no domeñada por el yo, es incomparablemente más intenso que el obtenido a raíz de la saciedad de una pulsión enfrenada. Es decir, en la medida que yo dejo salir lo que tanto tiempo he estado guardando, será una gran dicha, una gran felicidad. Un sentimiento mucho más intenso. Esto aquí es nuevamente una cuestión de la redacción. Hasta aquí voy bien. ¿Se entiende? En lo que el obtenido a raíz de la saciedad de una pulsión enfrenada. No lo entiendo esto del todo. Pulsión enfrenada, una necesidad limitada, pero justamente no, aquí he invertido. A ver, otra vez. No inhibida. Es que aquí es una cuestión de redacción. Pulsión silvestre. A ver. Esto, es todo esto. Pulsiones sometidas, pulsión enfrenada. Pulsiones no inhibidas, pulsiones silvestres.
Insatisfacción de pulsiones sometidas. Yo estoy acostumbrado a no hacer eso. Entonces, tengo en poco una pulsión sometida. Dado que yo estoy acostumbrado a no hacer eso, no me provoca dolor esa insatisfacción. ¿Me explico? En cambio, yo que acostumbro a hacer aquello, una pulsión silvestre, una pulsión no sometida, que yo no acostumbro dominar, sino más bien yo le doy permiso de ser. Claro, claro. Saciedad de una pulsión enfrenada. Es decir, una felicidad que tanto tiempo he anhelado. Al momento de verla saciada, no necesariamente me provocará dicha, felicidad, sino posiblemente culpa. Ahorita estoy yo introduciendo la culpa, ¿vale? El texto no la ha mencionado. Y es una posibilidad, dice el texto. Aquí encuentra una explicación económica el carácter incoercible de los impulsos perversos. ¿Y acaso también el atractivo de lo prohibido como tal? Mm, Este texto me ha parecido un poco difícil de trabajar, pero ahí la llevamos, creo yo. Esta palabra otra vez. Incoercible. Incoercible. Incoercible es un adjetivo que significa que no se puede reprimir o forzar a alguien o algo. Por ejemplo, se puede decir que alguien es incoercible si su voluntad o conducta no se puede forzar ejerciendo algún tipo de presión. Que no se puede contener. Es decir, impulsos perversos. Lo prohibido es justamente lo que mayor deseo nos genera. Ajá. Otra técnica para la defensa contra el sufrimiento se vale de los desplazamientos libidinales que nuestro aparato anímico consiente y por los cuales su función gana tanto en flexibilidad. A ver otra vez. Creo que he leído mal. Otra técnica para la defensa contra el sufrimiento utiliza los desplazamientos libidinales que nuestro aparato anímico consiente, es decir, esto no es de conciencia, aprueba, que nuestro aparato anímico aprueba, les da el sí, y por los cuales el aparato anímico gana tanto en flexibilidad. La función del aparato anímico consiste aquí en una flexibilidad. Ajá. Ahora sí, vamos a continuar. He aquí la tarea a resolver. Es preciso trasladar las metas pulsionales de tal suerte que no puedan ser alcanzadas por la denegación del mundo exterior. Para ello, la sublimación de las pulsiones presta su auxilio. Se lo consigue sobre todo cuando uno se las arregla para elevar suficientemente la ganancia de placer que proviene de las fuentes de un trabajo psíquico e intelectual. Mm, ok. Pero el destino puede mostrarse adverso. Claro. A ver. Tenemos prohibiciones. Ajá.
prohibiciones que despiertan nuestro deseo. Si nos dicen, eso no, ¿y por qué no? Mm. Mira, mamá, mira, papá, mira por allá, por allá. Esto es mío. ¡Pum! Somos niños de repente, ¿no? O bien, ya como adultos, la prohibición es la causa del apetito. Es que mi doctor me prohibió la grasa y no puedo comer tacos. Pero ¿cómo se me antojan? Ajá. Y ahorita estoy haciendo una aproximación a los impulsos perversos. Por supuesto, una cosa es cuando, por ejemplo, nos aproximamos a la formación de una perversión no de acuerdo a una idea moral, social, sino conforme a la prohibición que cada uno de nosotros tuvo de papá y de mamá. Eso no. A ver, ya te dije, no te toques ahí. No, no, castigo. Ajá. Ahí podemos aterrizar. No en una, digamos, noción mórbida, de morboso, sino en el carácter social de la perversión, es decir, la prohibición que nos lleva a despertar el deseo por lo prohibido. No lo prohibido, digamos, conforme lo que a mí me despierta esas ganas de. Esa, ¿cómo decirlo? Es que hay una naturaleza, digámoslo así. Dice, el atractivo de lo prohibido como tal. Y a lo que quiero señalar es al fenómeno, no al fenómeno justamente de la relación del deseo con la prohibición, no a la impresión física, subjetiva, del contacto con lo prohibido, como la condición de lo perverso. No. La condición de lo perverso es la formación de una ley, digámoslo así. Y entonces, avanzando, pero sin dejar eso, justamente, encontramos cómo, podemos decirlo, la misma formación de una ley en la infancia trae una clase de sufrimiento. Un sufrimiento que fuerza al aparato anímico a desplazamientos libidinales. Es que yo quiero eso que me prohibieron. Me duele no tenerlo, no alcanzarlo. Tengo que hacer algo. ¡Pum! Mi energía va de un punto a otro. Ajá. Aquí, por supuesto, también me estoy valiendo mucho de la lectura de pulsiones y destinos de pulsión que les dejo en la descripción. Todo este texto, de hecho, hablando de este segundo capítulo del malestar en la cultura, tiene todo que ver con pulsiones y destinos de pulsión. 4 componentes de la pulsión, siempre se me olvida uno. La fuente, el esfuerzo, la meta y el objeto. Ajá, el objeto. Es decir, la fuente es el cuerpo, una energía orgánica. El carácter esforzante es el que siempre se me olvidaba. Es que
Toda pulsión requiere de cierta medida. Ajá. Si decimos que la pulsión es una forma, una manifestación de nuestras necesidades orgánicas, no todas las necesidades orgánicas alcanzan la intensidad para forzar al organismo humano a una acción. Que es justamente descargar sobre el objeto o tomar el objeto para alcanzar la meta, la satisfacción. Ajá. Entonces, aquí regresamos. Un dolor, un sufrimiento que lleva a un desplazamiento de energía pulsional, orgánica, de tal forma que no puedan ser alcanzadas las metas pulsionales por la denegación del mundo exterior. Es decir, retomo este ejemplo. Papá me dijo que me deje de tocar yo. Yo. Yo ya no me voy a tocar porque papá me lo dijo. Aquí están mis manitas. Pero mis manitas aquí están, papá. Pero yo estoy haciendo esto con las piernas. No me estoy tocando. Papá dice, no, no te toques. Aquí están mis manos. Pero yo tengo mis piernas, bueno, no se ven mis piernas, pero mis piernas están así. Chocando una con otra. Ajá, estimulándome. Por ponerles ese ejemplo, digamos de la formación de una ley y la amplísima posibilidad humana y particularmente infantil de encontrar el hueco en el lenguaje. Pueden obedecer y al mismo tiempo desobedecer. Por ponerles un ejemplo. Ajá. Continúa el texto. Para ello, la sublimación de las pulsiones presta su auxilio. Se lo consigue sobre todo cuando uno se las arregla para elevar suficientemente la ganancia de placer, que proviene de las fuentes de un trabajo psíquico e intelectual. Supongamos, papá me dice, no te toques ahí. No me estoy tocando, papá, aquí están mis manos. Pero ya te vi que estás haciendo tus piernitas así. Y el punto es, el punto es el mismo. El punto es de que no hagas eso. Castigo, golpe. Ajá. Esa energía libre, en la situación hipotética, tiene diversos destinos. Aquí Freud habla de la sublimación como la toma de esa energía orgánica para otros fines. Otras metas, podríamos decir. Pero el destino puede mostrarse adverso. Satisfacciones como la alegría del artista en el acto de crear, de corporizar los productos de su fantasía, o como la que procura el investigador la solución de problemas y el conocimiento de la verdad, poseen una cualidad particular que, por cierto, algún día podremos caracterizar metapsicológicamente. Hablando de tópico económico y dinámico, hablando de, por supuesto, les dejo todos los trabajos de metapsicología en la descripción, pulsiones y destinos de pulsión, lo inconsciente, la represión. Me falta otro. Bueno, les dejo los cuatro. Los cuatro trabajos. Introducción del narcisismo. Creo que sí es considerado como metapsicología. Pero bueno, vamos a continuar.
Por ahora solo podemos decir, figuralmente, que nos aparecen más finas y superiores, pero su intensidad está amortiguada por comparación a la que produce saciar mociones pulsionales más groseras, primarias. No conmueven nuestra corporeidad. Ahora bien, los puntos débiles de este método residen en que no es de aplicación universal, pues solo es asequible para pocos seres humanos. Presupone particulares disposiciones y dotes, no muy frecuentes en el grado requerido. Y ni siquiera a esos pocos puede garantizarles una protección perfecta contra el sufrimiento. No les procura una coraza impenetrable para los dardos del destino, y suele fallar cuando la fuente del padecer es el cuerpo propio. Nota número 5, una nota extensa. Permítame un segundo. Ya me estoy cansando. Estamos ya en la página 80. Anda. Nos faltan 4 páginas. Vamos a darle. Estoy cansado, queridas, queridos. Nota 5 nos dice Freud. Cuando no hay disposición particular que prescriba imperiosamente la orientación de los intereses vitales, el trabajo profesional ordinario, accesible a cualquier persona, puede ocupar el sitio que le indica el sabio consejo de Voltaire. En el marco de un panorama sucinto no se puede apreciar de manera satisfactoria el valor del trabajo para la economía libidinal. Esta palabrita otra vez. Sucinto. Aquí está la definición de sucinto, breve, compendioso. Un panorama superficial, breve. Ajá. Es decir, el trabajo me he quedado pensando, y esto es también algo que debo a mi análisis, algo que debo justamente al contacto con la obra de Freud, y algo que me ha provocado también disputas, conflictos, no con mucha gente de mi mundo, no con muchos de mis familiares, de mis amigos, de mis compañeros, no sé, sino más bien con un analista que conocí. Y dudo ahorita justamente sobre su adhesión al análisis. Lo que básicamente quiere decir este texto que estoy subrayando, es que el trabajo como fuente de dicha, como fuente de placer, es sin duda una de las máximas del psicoanálisis. Es posible disfrutar del trabajo. Es posible aprender a disfrutar lo que uno hace, lo que uno ya hacía desde antes. Señalar de forma directa, categórica, aquello que en la vida propia, que está ahí y que nos da placer. Pero lo que decía, esto que les estoy presentando, la capacidad de autodescubrimiento, ¿cómo decirlo? Una develación propia. Yo descubro en mi vida esto que he tenido por mucho tiempo y que le da sentido a mi vida y que se junta en mi trabajo. Por ejemplo, mi contacto con otras personas. Por ejemplo, cuando presento esto frente a alguien que se decía psicoanalista, básicamente fue como un insulto para él. Él tenía, digámoslo así, como una fuerte formación freudomarxista. Y lo que él decía era básicamente muerte al capitalismo. El trabajo es una forma de esclavitud. Lo estoy parafraseando. Ajá. Y uno no puede ser feliz siendo un esclavo. Eso es aberrante. Básicamente fue lo que me dijo.
Ajá. Dice el texto, ninguna otra técnica de conducción de la vida liga al individuo tan firmemente a la realidad como la insistencia en el trabajo, que al menos lo inserta en forma segura en un fragmento de la realidad, a saber, la comunidad humana. Ok, ok. Y fíjense, esto está en una nota a pie de página, son palabras de Freud, pero me parece tan importante. Lo que está justamente diciendo es, el trabajo sirve afectivamente. El trabajo nos puede dar un sentido al momento que nos coloca frente a otros. Dice el texto, la posibilidad de desplazar sobre el trabajo profesional y sobre los vínculos humanos que con él se enlazan una considerable medida de componentes libidinosos, narcisistas, agresivos y hasta eróticos, le confiere un valor que no va en saga a su carácter indispensable para afianzar y justificar la vida en sociedad. Estas formas de expresión aquí sí no le va en saga. Esto, ¿qué diablos es eso? A ver, no lo puedo saga. Parte trasera de algo. Carga que se acomoda en la trasera de un vehículo. No le va eh, en saga, no le va persiguiendo. Ahí no entiendo esa maldita expresión. Le confiere al trabajo un valor que no le va en saga a su carácter indispensable. Digamos que todo esto, componentes libidinosos, narcisistas, agresivos y asteróticos, es lo que conforma el trabajo. Es que, por ejemplo, uno va al trabajo, pero no, digámoslo así, a una situación completamente mecánica, sino que la actividad laboral es una extensión de lo que uno es una extensión de la sociedad humana. Entonces, podemos hacer amigos en el trabajo, podemos encontrar pareja, podemos también encontrar un lugar donde se nos puede reconocer en nuestras habilidades, capacidades. Podemos también encontrar situaciones bajo las cuales nuestros impulsos agresivos adquieren un sentido y un valor positivo para los demás y para uno mismo. ¿Me explico? Y todo eso justifica el trabajo, le da un valor en la vida en sociedad. Ajá. Voy a quitar esto, no tengo idea a qué se refiere eso, pero se entiende el texto. Ajá. La actividad profesional brinda una satisfacción particular cuando ha sido elegida libremente, cosa que no siempre ocurre, pero, o sea, cuando permite volver utilizables mediante sublimación inclinaciones existentes, mociones pulsionales proseguidas o reforzadas constitucionalmente. No obstante, el trabajo es poco apreciado como vía hacia la felicidad por los seres humanos. Uno no se esfuerza hacia él como hacia otras posibilidades de satisfacción. La mayoría de los seres humanos solo trabajan forzados a ello, y de esta natural aversión de los hombres al trabajo derivan los más difíciles problemas sociales. Interesante, doctor Freud. ¿Valdría la pena dedicar un tiempo de estudio a tal propuesta, a tal, no sé, hipótesis de la que estoy de acuerdo, pero ¿cómo? Y si eso es posible, ¿cómo sería una sociedad donde se disfrute del trabajo? Vamos a continuar con el texto. Seguimos a 4 páginas.
Dice Freud, si ya el procedimiento anterior era nítido, el propósito de independizarse del mundo exterior, pues uno busca sus satisfacciones en procesos internos, psíquicos. Estos mismos rasgos cobran todavía mayor realce en el que sigue. En él se afloja aún más el nexo con la realidad. La satisfacción se obtiene con ilusiones admitidas como tales, pero sin que esta divergencia suya respecto de la realidad efectiva arruine el goce. El ámbito del que provienen estas ilusiones es el de la vida de la fantasía. En su tiempo, cuando se consumó el desarrollo del sentido de la realidad, ella fue sustraída expresamente de las exigencias del examen de realidad y quedó destinada al cumplimiento de deseos de difícil realización. Cimero, palabra horrible, entre estas satisfacciones de la fantasía está el goce de obras de arte accesible por mediación del artista, aun para quienes no son creadores. ¿Qué diablos quiere decir esta palabra? Cimero. Cimero. Aquí está la definición de cimero, situado en la cima o en la parte más alta o destacada de algo. Ok. La más alta entre estas satisfacciones de la fantasía está el goce de las obras de arte. Ok, se entiende ya, maldito español antiguo. Pero nota número 6. Véase formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. Y este último texto todavía no lo tenemos, no lo hemos leído. La 23ª. Creo que no lo tenemos leído. Porque si es de 1916 y 17, ya lo deberíamos tener. Este texto que estamos abordando es de 1929-30 y hasta donde yo sé, he leído cronológicamente. Ajá. Voy a dejarles, en caso de que lo tenga, les dejo el link en la descripción, la 23ª de las conferencias de introducción al psicoanálisis. En caso de no tenerlo, les pondré 23ª conferencias de introducción pendiente, ajá, en la descripción de este video. Ok, entonces, satisfacciones de la fantasía, el arte. ¿Por qué? Porque nos permite, a través de la obra del artista, sentir, alcanzar satisfacciones. Ajá. Las personas sensibles al influjo del arte nunca lo estimarán demasiado como fuente de placer y consuelo en la vida. Empero, la débil narcosis, el débil embeleso del arte que el arte nos causa, no puede producir más que una sustracción pasajera de los apremios de la vida. No es lo bastante intensa para hacer olvidar una miseria objetiva o real. Ajá. Permítame, agüita. Ya me raspa la garganta. Uf. No me comí el helado que quería hoy. Será mañana. Dice el texto, hay otro procedimiento más enérgico y radical. Discierne el único enemigo en la realidad, que es la fuente de todo padecer y con la que no se puede convivir. Por eso es preciso romper todo vínculo con la realidad, si es que uno quiere ser dichoso en algún sentido. El eremita vuelve la espalda a este mundo, no quiere saber nada con él. Eremita, entiendo que es ermitaño. Lo entiendo así, pero a lo mejor me equivoco. Voy a avanzar, ¿vale? Pero es posible hacer algo más. Pretender recrearlo, edificar en su reemplazo otro mundo donde sus rasgos más insoportables se hayan eliminado y sustituido en el sentido de los deseos propios. Creo que está hablando de sí, la psicosis. Por regla general, no conseguirá nada quien emprenda este camino hacia la dicha en sublevación desesperada. La realidad efectiva es demasiado fuerte para él.
se convierte en un delirante que casi nunca haya quien lo ayude a ejecutar su delirio. Empero se afirmará que cada uno de nosotros se comporta en algún punto como el paranoico. Corrige algún aspecto insoportable del mundo por una formación de deseo e introduce este delirio en lo objetivo. Die Realität. La realidad. Ajá. Repito, corrige algún aspecto insoportable del mundo por una formación de deseo e introduce este delirio en la realidad. Ajá. Particular importancia o significatividad reclama el caso en que un número mayor de seres humanos emprenden en común el intento de crearse un seguro de dicha y de protección contra el sufrimiento por medio de una transformación delirante de la realidad efectiva. No podemos menos que caracterizar como unos tales delirios de masas a las religiones de la humanidad. Quien comparte el delirio naturalmente nunca lo discierne como tal. ¡Wow! ¡Wow! No creo que sea exhaustivo este recuento de los métodos, mediante los cuales los seres humanos se empeñan en obtener la felicidad y mantener alejado el sufrimiento. Sé además que el material admitiría otros ordenamientos. Todavía no he mencionado uno de esos métodos, no por haberlo olvidado, sino porque nos ocupará en otro contexto. Y como sé que y como se podría olvidar justamente esta técnica del arte de, y cómo se podría olvidar justamente esta técnica del arte de vivir. Se distingue por la más asombrosa reunión de rasgos característicos. Desde luego, también aspira a independizarnos del destino, entre comillas. Es el mejor nombre que podemos darle. Y con tal propósito, sitúa la satisfacción en procesos anímicos internos. Para ello se vale de la ya mencionada desplazabilidad de la libido, pero no se extraña del mundo exterior, sino que, al contrario, se aferra a sus objetos y obtiene la dicha a partir de un vínculo de sentimientos con ellos. Un vínculo de sentimiento con esos objetos, con ellos. Ajá. Tampoco se da por contento con la meta de evitar displacer, fruto, por así decir, de un resignado cansancio. Más bien no hace caso de esa meta y se atiene, se somete a la aspiración originaria, apasionada, hacia un cumplimiento positivo de la dicha. Y quizá se le aproxime efectivamente más que cualquier otro método. Me estoy refiriendo, desde luego, a aquella orientación de la vida que sitúa al amor en el punto central, que espera toda satisfacción del hecho de amar y ser amado. Una actitud psíquica de esta índole está al alcance de todos nosotros. Una de las formas de manifestación del amor, el amor sexual, nos ha procurado la experiencia más intensa de sensación placentera, avasalladora, dándonos así el arquetipo para nuestra aspiración a la dicha. Nada más natural que obstinarnos en buscar la dicha por el mismo camino, siguiendo el cual una vez la hallamos. El lado débil de esta técnica de vida es manifiesto o obvio. Si no fuera por él, a ningún ser humano se le habría ocurrido cambiar por otro este camino hacia la dicha. Nunca estamos menos protegidos contra las cuitas, las penas, que cuando amamos. Nunca más desdichados y desvalidos que cuando hemos perdido al objeto amado o a su amor. Pero la técnica de vida fundada en el valor en el valor de felicidad del amor no se agota con esto. Queda aún mucho por decir. Aquí puede situarse el interesante caso en que la felicidad en la vida se busca sobre todo en el goce de la belleza, donde quiera que ella se muestre a nuestros sentidos y a nuestro juicio. La belleza de formas y gestos humanos, de objetos naturales y paisajes, de creaciones artísticas y aún científicas. Qué curioso. Nunca había pensado la ciencia como una fuente de belleza. Qué hermoso, doctor. Esta actitud estética hacia la meta vital ofrece escasa protección contra la posibilidad de sufrir, pero puede resarcir de muchas cosas.
el goce de la belleza se acompaña por una sensación particular, de suave efecto embriagador. Por ninguna parte se advierte la utilidad de la belleza. Tampoco se alcanza a inteligir, a distinguir, a observar su necesidad cultural. A pesar de lo cual la cultura no podría prescindir de ella, de la belleza. La ciencia de la estética indaga las condiciones bajo las cuales se siente lo bello. No ha podido brindar esclarecimiento alguno acerca de la naturaleza y el origen de la belleza. Como es habitual, la ausencia de resultados se encubre mediante un gasto de palabras altisonantes y de magro contenido. No voy a buscar qué es. Ya, magro, maldita sea. Magro. Aquí está la definición de magro, flaco o enjuto, con poca o ninguna grosura. Escaso contenido. Me hizo sufrir, doctor Freud, con este texto. Dice el texto. Por desdicha, también el psicoanálisis sabe decir poquísimo sobre la belleza. Ok, ok, ok. No es cierto, pero así lo dice usted. Vamos a continuar. Al parecer, lo único seguro es que deriva del ámbito de la sensibilidad sexual. Poquito. Dijo usted poquito sobre la belleza en 3 ensayos de teoría sexual. Ha escrito usted muy poquito sobre el arte. Nada más, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, 2 de Miguel Ángel, creo. El Moisés de Miguel Ángel y... Ay, no me acuerdo. Bueno, Da Vinci, Miguel Ángel, Poesía y verdad de Goethe. Otro sobre estética y arte. Ah, el de La Grádiva de Hensen. Lo ominoso, hablando de estética, porque no solo la estética es sobre lo bonito y apacible. Y ha dicho poco, ¿verdad? En fin, en la descripción de este video, todos los escritos de Freud sobre psicoanálisis del arte. Oh, sí. Continuamos. Entonces, repito, al parecer lo único seguro es que deriva del ámbito de la sensibilidad sexual, que les incluyo también 3 ensayos de teoría sexual en la descripción de este video. Sería un ejemplo arquetípico de una emoción de meta inhibida. La belleza, entre comillas, y el encanto, entre comillas, son originariamente propiedades del objeto sexual. Nota número 7. Nos dice el traductor. La palabra alemana Reis, latinizándola Reis, significa tanto encanto como estímulo. Freud había expuesto una argumentación similar en la primera edición de los 3 ensayos de teoría sexual, que les dije, así como en una nota agregada a esa obra. Les dejo todos los 3 ensayos. Poquito, pero poquito, acerca de la belleza. Nada más. Dice el texto. Digno de notarse es que los genitales mismos, esto es importante, ya sé a dónde va, ya sé, ya lo conozco usted, caballero. Dice, los genitales mismos, nótese, cuya visión tiene siempre un efecto excitador, casi nunca se aprecian como bellos. ¿Por qué? Es que en eso tiene razón, pero ¿por qué? Si después de todo son el objeto encantador por naturaleza. Pero ese encanto se siente más bien como, ay, guácala. Ajá. En cambio, el carácter de la belleza parece adherir a ciertos rasgos sexuales secundarios. Es decir, qué bonita cara, qué bonito cuerpo, excepto eso, ¿no? Eso está así como, "Ugh", me da repelús. Ajá. A pesar, bueno, por poner un ejemplo, a pesar del carácter no exhaustivo del recuento, me atrevo a exponer ya algunas puntualizaciones como cierre de nuestra indagación. El programa que nos impone el principio de placer, el de ser felices, es irrealizable.
Empero no es lícito, más bien no es posible resignar los empeños por acercarse de algún modo a ese cumplimiento. Por ejemplo, yo en estas lecturas, que me hace sufrir, maldita sea, por ese español. Bueno, no usted, los traductores, malditos. A usted sí le toca algo con respecto a la redacción. Pero pues, ya estoy un poco familiarizado con usted después de casi leer 800 horas aquí. Bueno, no exactamente en este lugar, sino en este espacio, digamos, frente a la cámara, ¿vale? Ya medio lo conozco a usted, doctor Freud. Poquito. Dice el texto. Para esto, para alcanzar cierta felicidad, pueden emprenderse muy diversos caminos. Anteponer el contenido positivo de la meta, la ganancia de placer o su contenido negativo, la evitación de displacer. Por ninguno de ellos podemos alcanzar todo lo que anhelamos. Oh, la lógica del fantasma. Lacancito, besos a Lacan. Es decir, tenemos muchas herramientas como humanidad. Usémoslas, pero no va a bastar. Ujú. Mm, Es que, queridas, queridos, esa relación tan sencillita que como niños disfrutamos de la vida. Pasa el tiempo y como adultos nos colocamos una máscara frente a nosotros mismos. Y he ahí que nuestra relación con el placer y con el dolor, con la satisfacción, se torna un tanto oscura, un tanto tramposa. Vamos a continuar. Discernir la dicha, la felicidad posible en ese sentido moderado es un problema de la economía libidinal del individuo. Si no podemos alcanzarlo todo, ¿cómo ser felices con las porciones? ¿Cómo estar contentos con lo temporal, lo parcial, lo incompleto? Dice el texto. Sobre este punto no existe consejo válido para todos. Cada quien tiene que ensayar por sí mismo la manera en que puede alcanzar la bienaventuranza. Nota número 8. Se alude aquí a una frase atribuida a Federico el Grande. Personaje. Federico el Grande. En mi dominio cada hombre puede alcanzar la bienaventuranza a su manera. Freud ya la había citado poco antes en el texto. ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Se los dejo en la descripción. Bello texto, ¿eh? Una locura de Freud, pero bello. Regresamos al texto. Nota 8. Nos habíamos quedado. Nota 8, aquí está. Los más diversos factores intervendrán para indicarle el camino de su opción, para ser feliz, al menos un poquito. Lo que interesa es cuánta satisfacción real puede esperar del mundo exterior y la medida en que se ha movido a independizarse de él. En último análisis, por cierto, la fuerza con que él mismo crea contar para modificarlo según sus deseos. Ya en esto, además de las circunstancias externas, pasará a ser decisiva la constitución psíquica del individuo. Si es predominantemente erótico, antepondrá los vínculos de sentimiento con otras personas. Oh, gracias, doctor. Si tiende a la autosuficiencia narcisista, buscará las satisfacciones sustanciales en sus procesos anímicos internos. El hombre de acción no se apartará del mundo exterior, que le ofrece la posibilidad de probar su fuerza. Nota número 9.
Freud desarrolla más sus ideas acerca de estos diferentes tipos humanos en su trabajo Tipos libidinales. Ese todavía no lo tenemos. Creo que está dentro de este mismo volumen, pero más adelante, ¿vale? Les dejo de todos modos tipos libidinales y pendiente en la descripción de este video. Regresamos a la nota 9. Aquí me quedé. En el caso de quien tenga una posición intermedia entre estos tipos, la índole de sus dotes y la medida de sublimación de pulsiones que pueda efectuar determinarán dónde hallará de situar sus intereses. Toda decisión extrema será castigada, exponiéndose el individuo a los peligros que conlleva la insuficiencia de la técnica de vida elegida con exclusividad. Así como el comerciante precavido evita invertir todo su capital en un solo lugar. ¡Wow! Consejos financieros. Podría decirse que la sabiduría de la vida aconseja no esperar toda satisfacción de una aspiración única. El éxito nunca es seguro. Depende de la coincidencia de muchos factores y quizás, en grado eminente, de la capacidad de la constitución psíquica para adecuar su función al medio circundante y aprovecharlo para la ganancia de placer. Quien nazca con una constitución pulsional particularmente desfavorable y no haya pasado de manera regular por la transformación y reordenamiento de sus componentes libidinales, indispensables para su posterior productividad, encontrará arduo obtener felicidad de su situación exterior, sobre todo si se enfrenta a tareas algo difíciles. Como última técnica de vida, que le promete al menos satisfacciones sustitutivas, se le ofrece el refugio en la neurosis. Refugio que en la mayoría de los casos consuma ya en la juventud. Es decir, queridas, queridos, la neurosis, enfermedad mental de tiempos de Freud, la favorita no de Freud, sino de su medicina, de la medicina de su época, era un refugio contra el mundo. Lo sigue siendo, pero ya no es diagnosticada. Ajá. Oh, queridas y queridos. Vamos a continuar, ¿vale? Quien en una época posterior de su vida vea fracasados sus empeños por obtener la dicha, hallará consuelo en la ganancia de placer de la intoxicación crónica, o emprenderá el desesperado intento de rebelión de la psicosis. Nota número 10. Esta se agregó en 1931, dice Freud. Me urge indicar al menos una de las lagunas que han quedado en la exposición del texto. Una consideración de las posibilidades humanas de dicha no debería omitir tomar en cuenta la proporción relativa del narcisismo respecto de la libido de objeto. Es preciso saber qué significa para la economía libidinal bastarse en lo esencial a sí mismo. Aquí, queridas, queridos, hablando de psicosis, ya se los había avisado en este mismo texto. Imagínense esta dinámica. El mundo no me basta. Odio al mundo. Entonces, construyo un mundo en mis fantasías que yo deposito en el mundo exterior. Y entonces todos me aman. Pero en eso hay pequeños atisbos de inconformidad. Mi deseo me traiciona. Y de repente, en un mundo idílico, aparece un monstruo. Pequeñito, si ustedes gustan, pero tan amenazante como una viuda negra. La psicosis podemos entenderla como un sueño permanente, que puede, por supuesto, convertirse en una pesadilla así. Les dejo también en la descripción
un texto llamado Neurosis y Psicosis, ¿vale? Ya vamos a terminar esto con el siguiente párrafo. La religión perjudica este juego de elección y adaptación, imponiendo a todos por igual su camino para conseguir dicha y protegerse del sufrimiento. A ver, su técnica consiste en deprimir el valor de la vida y desfigurar de manera delirante la imagen del mundo real, lo cual presupone un amedrentamiento de la inteligencia. Es verdad, es cierto que, digámoslo así, eh, algo que también me he topado en la clínica es esta frase. eh, ¿Quién es uno para ir en contra de la voluntad divina? O los caminos de Dios son insondables. O ¿quién eres tú para cuestionar lo que hace Dios en ti? O hay muchas formas en las cuales básicamente los religiosos buscan eh, cancelar el sufrimiento por medio de la fe, digámoslo así. Hay varias frases. Ahorita no estoy recordando la principal. Dios le pone las peores batallas a sus mejores guerreros, algunos dicen. Ay, no me acuerdo. Hay otra que no me acuerdo, pero justamente se trata de que cállate y dale gracias a Dios de que mataron a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Dale gracias a Dios que tienes cáncer. Dale gracias. Eh, los pensamientos. No. Los caminos de Dios son insondables, es una forma de decirlo. Dios sabe. Algo así. Vamos a continuar, ¿vale? A este precio, mediante la violencia fijación de un infantilismo psíquico y la inserción de un delirio de masas, la religión consigue ahorrar a muchos seres humanos la neurosis individual, pero difícilmente obtenga algo más. Según dijimos, son muchos los caminos que pueden llevar a la felicidad, tal como es asequible al hombre, pero ninguno que lo guíe con seguridad hasta ella. Tampoco la religión puede mantener su promesa. Cuando a la postre el creyente se ve precisado a hablar de los, entre comillas, inescrutables designios de Dios, no hace sino confesar que no le ha quedado otra posibilidad de consuelo ni fuente de placer en el padecimiento que la sumisión incondicional. Y toda vez que está dispuesto a ella, a la sumisión incondicional, habría podido ahorrarse verosímilmente aquel rodeo. Terminamos capítulo 2. Trabajo lindo, pesado, pero hemos concluido por hoy, queridas, queridos. Ahora sí me voy a descansar. Me voy a disfrutar, yo creo que un pan, un flan se me antoja. Cuídense, chicas, chicos. Nos vemos para el capítulo 3 de El malestar en la cultura. Bye.